Buenas tardes, Brian, Shaori, Diego, Keira, Yaidi, María Ángela, Denise, Dayana, Moisés, Diego, María Ángela, Rodrigo, Dailán, Eduardo, Alondra, Sergio, Dayana, Paz, Angie, Stephanie, Marcos, Liz, Fernanda, Rubí, Yandy, Celeste. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de química. Nos habíamos quedado en el ejercicio número 1. Entonces, continuamos, pues, ¿no? Continuamos con los ejercicios desarrollándolos. Bien. Semana número 9, ejercicio 1, salió la C. Vamos, pasamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, generalmente para comparar volúmenes de gases, se seleccionan parámetros comunes de referencia, denominados condiciones normales. Si el volumen que ocupa 2,62 gramos de un determinado gas a condiciones normales es 1,23 litros, calcule la masa molecular de dicho gas. Esta es una pregunta de marzo del año 2017, San Marcos, pues, ¿no? Bien, vamos a desarrollar. Dice acá. Generalmente para comparar volúmenes de gases se selecciona parámetros comunes de referencia, denominados condiciones normales. Si el volumen que ocupa 2,62 gramos de un determinado gas a condiciones normales es 1,23 litros. Tenemos una masa relacionado con un volumen. Entonces ponemos acá masa versus volumen. La masa es 2,62 gramos y el volumen es 1,23 litros. Pero dice que es un gas que se encuentra a condiciones normales. Esta palabrita es clave, condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Condiciones normales va a significar que una mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros. ¿Ya? Eso es lo que va a significar condiciones normales. Debes recordar esta relación, que una mol de gas, de cualquier gas a condiciones normales, el volumen que ocupa es 22,4 litros. Aquí tenemos el volumen, 1,23 litros. Si nosotros lo llevamos a un volumen de 22,4 litros, entonces, ¿qué masa tendremos acá? La masa M sería igual a 2,62 por 22,4 dividido entre 1,23. Entonces, la masa, ¿cuánto resulta? Hay que hacer el cálculo, jóvenes. Sería 2,62 por 22,4 entre 1,23. Eso nos daría 47,7, jóvenes, 47,7. La masa sería 47,7 gramos. Ya va a ser 47,7 gramos. Ahora, ¿qué representa esta masa? ¿Qué significa esta masa? Jóvenes, esta masa está relacionado con un volumen de 22,4 litros. Pero este volumen, a condiciones normales, es relacionado a una mol de gas. Entonces acá lo que tenemos es una mol del gas. Entonces podemos decir que una mol de este gas desconocido, su masa molar sería 47,7. Y la respuesta sería la D. Calcule la masa molecular de dicho gas. Entonces la masa molecular es la masa de una mol del gas. Y eso es 47,7 gramos. ¿Se entendió? Shaori dice sí. Celeste dice sí. Dailán también dice sí. Rubí dice sí, profesor. Entendido. Vamos, seguimos. Ejercicio número 3. Tenemos acá el ejercicio número 3. Dice, en un sistema que contiene 28 gramos de nitrógeno y 8 gramos de hidrógeno, 64 gramos de oxígeno y 44 gramos de anhídrido carbónico, la presión total es 8 atmósferas.
en esta mezcla, la presión parcial del hidrógeno en atmósfera es. Entonces me están pidiendo la presión parcial. Vamos, nos enfocamos en lo que nos piden. Presión parcial del hidrógeno. ¿Pero qué cosa es la presión parcial del hidrógeno? La presión parcial del hidrógeno sería el número de moles del hidrógeno sobre el número de moles totales, multiplicado por la presión total. Eso sería la presión parcial del hidrógeno. Me dan de dato la presión total. Es 8 atmósferas. Ya lo tengo. Entonces tenemos acá que la presión parcial del hidrógeno va a ser igual al número de moles del hidrógeno sobre el número de moles totales multiplicado por 8 atmósferas. ¿Qué es lo que nos falta conocer? El número de moles totales. Entonces, ¿qué tenemos acá? 28 gramos de nitrógeno. Entonces, el número de moles, ¿a qué sería igual? A la masa sobre la masa molar, pues, ¿no? Masa sobre masa molar me da el número de moles. Eso sería 28 entre. Ahora, el nitrógeno, debemos recordar que es un gas. Y como gas es N2. Entonces, como el nitrógeno es 14, multiplicado por 2 sería igual a 28. Entonces, la masa molar del nitrógeno sería 28. Entonces, sería 28 entre 28. Eso me da 1. Una mol de nitrógeno. Entonces, tenemos una mol de nitrógeno. Del hidrógeno tenemos 8 gramos. Entonces, decimos por acá, el número de moles sería igual a los 8 gramos sobre, ahora, el hidrógeno también es una molécula. Sería H2. Entonces sería 1, que su peso atómico, ¿no? Su peso atómico es 1, multiplicado por 2. Eso me daría 2. Entonces su masa molar sería igual a 2. Sería 2 gramos sobre mol, pues, ¿no? Gramos se cancela con gramos. Entonces el número de moles para el hidrógeno sería 8 entre 2, que sería 4. 4 moles de hidrógeno. Tenemos acá 64 gramos de oxígeno. El oxígeno también es 16 por 2, sería 32 su masa molar. Entonces el número de moles para el oxígeno sería. Entonces el número de moles para el oxígeno sería su masa, que tenemos 64 gramos, sobre su masa molar, que es 32 gramos sobre mol. Operando tendríamos que el número de moles sería 64 entre 32. Sería 2. 2 moles de oxígeno. Y finalmente tenemos 44 gramos de anhidrido carbónico. El número de moles sería 44 gramos dividido entre su masa molar. Pero ¿quién es el anhidrido carbónico? Bueno, el anhidrido carbónico viene a ser el CO2. Él es el anhidrido carbónico. El carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16 por 2. 16 por 2, 32 más 12, 44. Entonces la masa molar del anhidrido carbónico es 44. Entonces acá sería sobre 44 gramos sobre mol. Entonces el número de moles sería 1 mol de anhidrido carbónico. Teníamos 1 mol de nitrógeno por acá, ¿no? El número de moles era igual a 28 entre 28. Acá nos salió 1, pues, ¿no? Sería 1 más 4, 5, más 2, 7, más 1 es 8. Entonces, en total tenemos 8 moles, de los cuales le pertenecen al hidrógeno 4 moles. Ajá, ahí está. Entonces, la presión parcial del hidrógeno serán 4 moles dividido entre 8 multiplicado por 8. ¿Cuánto sale esto? Esto saldría operando. Sería la presión parcial del hidrógeno sería igual a 4. 4 atmósferas. La respuesta, la A. 3A. 3A. La respuesta es la A. Bien, continuamos. ¿Qué tenemos por acá? Ejercicio número 4. Dice, calcule el número de átomos de oxígeno y su cantidad en gramos
respectivamente, que se podrán confinar en un recipiente cuyo volumen es 49,2 litros a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 27 grados Celsius. Muy bien, me están preguntando por el número de átomos. ¿Ya? El número de átomos. Entonces, el número de átomos de oxígeno es lo que nos piden. Y su cantidad en gramos. Tenemos de dato el volumen, la presión y la temperatura. Podemos usar PV igual a RTN. Pavo ratón, ¿no? La presión es 1, el volumen 49,2. El valor de R, como la presión está en atmósfera, el valor de R sería 0,082. La temperatura hay que pasarlo a Kelvin y sería 27 más 273. 300, muy bien. Muy bien, María Ángela. 300 sería, pues, ¿no? Por el número de moles de oxígeno. Ahora, el oxígeno es un gas y es diatómico, ya es una molécula diatómica, ya, molécula diatómica. Entonces, hay que operar acá, no nos queda otra alternativa que hacer el cálculo. Número de moles del oxígeno, ¿cuánto sería? Haciendo el cálculo, me daría 49,2 dividido entre 0,082 y dividido entre 300. Eso me daría 2. Tenemos 2 moles. Entonces acá sería 2 moles de oxígeno. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? Que O2 es una molécula de oxígeno. ¿Ya? Es una molécula de oxígeno. Pero el problema no me está pidiendo moléculas, me está pidiendo átomos. Entonces voy a colocar la O solita y esto representa un átomo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si yo pongo O2, estoy hablando de moléculas. Y si pongo la O solita, significa que estoy hablando de átomos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decir lo siguiente. Una molécula de oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno. Entonces, voy a hacer lo siguiente. 2 mol de oxígeno, factor de conversión, y pondría acá que una molécula de oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Molécula de oxígeno se cancela con molécula de oxígeno y me quedarían las moles de átomos. 2 por 2 serían 4. 4 mol de átomos de oxígeno. Pero yo quiero el número. Esto multiplicado por un factor de conversión. Una mol equivale a 6 por 10 a la 23. Una mol de átomos de oxígeno equivale a 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Mol con mol se cancela y átomo de oxígeno con átomo de oxígeno. 4 por 6 sería 24. 24 por 10 a la 23. 24 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Ya? Sería 24 por 10 a la 23. Listo, ya tenemos una respuesta, ¿no? Tenemos una respuesta. ¿Qué me están pidiendo más? Me están pidiendo también, ¿qué más me piden? La masa. ¿Ya? La masa. Entonces, tenemos 2 moles de oxígeno. Entonces, acá tenemos 2 mol de oxígeno. Factor de conversión. 1 mol de oxígeno. ¿Cuánto sería? El oxígeno es 16. 16 por 2 sería 32. 32 gramos de oxígeno. Entonces, esto de acá es mi factor de conversión. Por cada mol de oxígeno tenemos 32 gramos de oxígeno. Mol de oxígeno se cancela con mol de oxígeno. Y 2 por 32 sería 64 gramos de oxígeno. Ya, 64 gramos de oxígeno. La respuesta sería 24 por 10 a la 23 y 64 por 10, 64 gramos de oxígeno. La D, pues, ¿no? En la 4, la respuesta sería la D. 4D de edad.
¿Listo? Continuamos. Ejercicio número 5. Dice, un líquido hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión externa, que actúa sobre la superficie del líquido. En la gráfica adjunta se tienen los datos de la presión de vapor de los siguientes líquidos, A, B y C. Sobre la base de lo anterior, determine la afirmación correcta. A. La temperatura de ebullición del líquido A es 55 grados Celsius a 3000 metros sobre el nivel del mar. Veamos. Me están pidiendo la temperatura de ebullición. Claro, ¿qué cosa es la temperatura de ebullición? Es cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica. Según la gráfica, podemos observar que acá tenemos una línea a una presión. Esa presión que señala es 101,3 kilopascales. Esa presión también se llama una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esa es la presión de la línea amarilla. Y esa presión es a la cual el líquido hierve, ¿no? Diremos que el punto de corte, porque acá va a haber un punto de corte, este punto de corte representaría el punto de ebullición del líquido A. Este punto de acá representaría el punto de ebullición del líquido B. Y este punto de acá representaría el punto de ebullición del líquido C. O sea, el líquido A hierve en el primer punto. El líquido B hierve en el segundo punto de corte. Y el líquido C hierve en el tercer punto de corte. Muy bien. Veamos a qué temperatura hierve el líquido A. Entonces, el líquido A, vamos a proyectarlo por acá. Ahí está. Ahí está. Estaría hirviendo a 55 grados. Entonces, el punto de ebullición del líquido A es 55 grados. Para el líquido B, estaría más o menos por acá. Su punto de ebullición del líquido B es 80 grados. Y el punto de ebullición del líquido C sería 100 grados. Entonces podemos decir que el punto de ebullición del líquido A es 55 grados Celsius. El punto de ebullición del líquido B es igual a 80 grados Celsius. Y el punto de ebullición del líquido C sería igual a 100 grados Celsius. ¿Ya? Esos serían los puntos de ebullición de los líquidos A, B y C. Dice la primera pregunta. La temperatura de ebullición del líquido A es 55 grados. Ah, pero acá viene el dato adicional. Dice a 3000 metros sobre el nivel del mar. Mira, si nosotros estamos a nivel del mar, esto es nivel del mar, entonces acá tenemos la presión atmosférica. Y esa presión es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Eso es a nivel del mar. O sea, cuando es 0, vamos a ponerlo acá, 0 metros sobre el nivel del mar. Pero acá dice que tenemos una altura H, cuya altura vale 3000. Ahí está, es 3000. Entonces, a esta altura, ya la presión no es de 760 milímetros de mercurio, es menor. Bueno, será, por ejemplo, 740, supongamos, ¿no? Un valor cualquiera. La presión de vapor, la presión atmosférica va a ser menor. ¿Qué significa eso? Significa que el líquido va a hervir a menor temperatura. O sea, ya no va a ser 55 el punto de ebullición a esta altura de 3000 metros. Va a ser menor. O sea, 55 es a nivel del mar. O sea, 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto sería correcto, 55, si acá hubiera dicho 0 metros sobre el nivel del mar. Ahí sería verdadero, en 0 metros sobre el nivel del mar. Pero no dice 0, dice 3000 metros sobre el nivel del mar. O sea, su punto de ebullición debe ser menor. Menor punto de ebullición. Entonces la primera no es. Ya no es la primera. La A no es.
Segunda pregunta dice, B, a la temperatura de 100 grados Celsius, el líquido B comienza a hervir. No, pues, a la temperatura de 100 grados Celsius no hierve el líquido B. El líquido B hierve a 80, entonces no es correcto decir 100. Acá es 80. 80 grados Celsius, ¿ya? Entonces, a la temperatura de 80 grados Celsius, el líquido B comienza a hervir. No es 100, eso sería falso. La C. Dice, la presión de vapor del líquido C es menor que la del líquido B. Ahora, ¿cómo comparamos presiones de vapor? Para comparar presiones de vapor necesito una línea que corte tanto a C como a B. Entonces yo podría decir que acá hay una línea que corta a C y a B. ¿Qué sería esta de acá? Ahí está. Entonces, en este punto de corte, aquí en este punto, tenemos una presión de vapor. Esta sería la presión de vapor de B. Y acá tenemos otro punto de corte en la gráfica de C, porque esta gráfica le pertenece a C. Entonces el punto de corte estaría por acá. Más o menos por ahí. Y esa sería la presión de vapor de C. Entonces, ¿qué podemos ver de la gráfica? Que la presión de vapor de B es mayor que la presión de vapor de C. Entonces acá tenemos, según la gráfica, la presión de vapor de B es mayor que la presión de vapor de C, a una misma temperatura, ¿no? Dice, la presión de vapor del líquido C es menor que la del líquido B. Claro, C es menor que la del líquido B. No, esto es correcto, esto es verdad. La presión de vapor del líquido C es menor, sí, es menor que la del líquido B. B es mayor y C es menor. La D dice, la presión de vapor de A es menor que la presión de vapor de B. Ahora me piden comparar A con B. Para comparar A con B, buscamos otros puntos. Tenemos acá A con B, sería más o menos aquí. Vamos a comparar aquí. Acá tenemos el punto y acá tenemos otro punto. Si hacemos la proyección, ahí estaría la proyección. Esto sería la presión de vapor de A y esto sería la presión de vapor de B. ¿No? Este sería de B, de la gráfica B, y esto sería de la gráfica A. ¿Qué podemos observar? Que la presión de vapor de A es mayor que la presión de vapor de B. ¿Ya? La presión de vapor de A es mayor que la presión de vapor de B. ¿Pero qué dice acá? La presión de vapor de A es menor. No, no es correcto decir menor, es mayor que la presión de vapor de B. Entonces, la D no es. Y la E dice, la temperatura de ebullición del líquido C, la temperatura de ebullición del líquido C, pero el líquido C hierve a 100, pues, ¿no? Para el líquido C, hierve a 100 grados Celsius. Es menor que la de B, pero B hierve a 80 grados Celsius. Entonces, decir que la temperatura de ebullición del líquido C es menor que la de B, no, pues C no es menor que de B, es mayor. Entonces, no es correcto decir que es menor. Es mayor. Por lo cual, esto también es incorrecto. La respuesta sería la C. La C es la respuesta. Profe, ¿por qué la presión de vapor tiene que ser a una temperatura constante? Claro, para cada temperatura hay una presión de vapor. Es decir, ahorita en el mar el agua se está evaporando porque está a una temperatura de 18 grados. Hay una evaporación del agua de mar.
En la tetera, cuando tú pones el agua en la tetera, se va calentando, la temperatura va aumentando y la presión de vapor va aumentando. Diremos que hay una relación directamente proporcional entre la temperatura y la presión de vapor. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Nosotros podemos medir la presión de vapor para cada temperatura. A 20 grados hay una presión de vapor. A 40 grados hay otra presión de vapor mayor. A 60 grados Celsius hay otra presión de vapor mayor. Y a 100 grados, pues en caso del agua, la presión de vapor iguala a la presión atmosférica y el líquido comienza a hervir. ¿Se entendió, Marcos? O sea, que para cada temperatura, o sea, yo tengo un líquido, agua, por ejemplo, el agua a cada temperatura tiene una presión de vapor, que van a ser diferentes. O sea, quiere decir, para 1 grado Celsius hay una presión de vapor. Para 2 grados Celsius hay una presión de vapor. Y así, para 80 grados Celsius hay una presión de vapor. Para 90 grados Celsius hay una presión de vapor. Y cuando llega el agua a 100 grados Celsius, a la presión atmosférica de una atmósfera, el líquido comienza a hervir, ¿no? Cuando llega a 100 grados. ¿Por qué? Porque la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica. Y el líquido hierve. Gracias, profe. Ya me entendieron. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 6. Dice, el helio es un gas noble que se encuentra en la composición de la atmósfera terrestre en un porcentaje del orden de 5 por 10 a la menos 4. Este gas es inerte y no inflamable. La figura muestra un recipiente que contiene 2,73 litros de helio a condiciones normales. ¿Hasta qué volumen en litros se expandirá el gas desplazando el émbolo cuando la presión disminuya hasta 0,5 atmósfera y la temperatura aumente hasta 27 grados? Entonces, ¿qué decimos acá nosotros? Datos. Tenemos, según esto, tenemos un volumen. Tenemos un volumen igual a 2,73 litros. A condiciones normales, pero condiciones normales significa dos datos. La presión, 1 atmósfera, y la temperatura, 273 Kelvin. Luego dice, se expandirá el gas desplazando el émbolo cuando la presión disminuya. Me piden la presión cuando disminuya a 0,5 atmósferas. Que sería la presión 2. La temperatura 2 es 27 grados Celsius, pero hay que llevarlo a Kelvin. Entonces, Kelvin sería Celsius más 273. Kelvin sería 27 más 273. Me da 300. 300 unidades Kelvin. Claro, ¿hasta qué volumen en litros se expandirá? Pues, ¿no? ¿Cuál es el volumen final expresado en litros? Muy bien, tenemos acá pavito 1 debe ser igual a pavito 2. La presión inicial es 1 atmósfera. El volumen inicial, 2,73. La temperatura inicial es 273. Eso es igual a la presión final, 0,5. Por el volumen final, que es lo que queremos calcular, sobre la temperatura final, que es 300. De acá determinamos el valor del volumen. ¿Cuánto sale el volumen? Haciendo el cálculo sería 2,73 por 300 dividido entre 273 y dividido entre 0,5. Eso me daría 6 litros. Tenemos acá 6 litros sería el volumen. 6, aquí está. 6D de dado. 6D de dado. La respuesta es la D. 6D. ¿Ya? 6D. Continuamos. Siguiente ejercicio. 7. Cuando la temperatura y la presión cambian al mismo tiempo, es posible calcular el nuevo volumen. En tal sentido, si un gas que inicialmente ocupa
50 litros a 2,5 atmósferas y 27 grados Celsius es sometido a 1,5 atmósferas y 177 grados Celsius, ¿qué volumen en litros ocupará? Muy bien, sacamos los datos y dice, en tal sentido, si un gas que inicialmente ocupa 50 litros a 2,5 atmósferas y 27 grados Celsius, tenemos el volumen, la presión y la temperatura. El volumen, 50 litros. La presión, 2,5 atmósferas. La temperatura, 27 grados Celsius. Luego, ¿qué dice? Aparece un nuevo volumen que tenemos acá, presión, temperatura y nos piden el volumen. El volumen no lo sabemos, X, ¿no? Es lo que nos están pidiendo. Nos piden el volumen en litros. La presión es 1,5 atmósferas y la temperatura es 177 grados Celsius. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiar la temperatura, ¿no? Hay que sumar en cada caso 273. Acá sería más 273. 3 más 7, 10. 7 más 2, 9 más 1, 10. Sería 300. Entonces la temperatura sería 300 Kelvin. Acá también hay que sumarle 273. ¿Cuánto me sale la temperatura? Sería 273 más 177. Eso me daría 450. Sumando sería 450 Kelvin. Muy bien, utilizo la misma fórmula. Pavito a pavito, ¿no? Presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final, volumen final sobre temperatura final. Pavito a pavito. La presión inicial, 2,5. Volumen inicial, 50 litros. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Debe ser igual a la presión final, 1,5, por el volumen final, que es justamente lo que queremos hallar, sobre la temperatura final, que es 450 Kelvin. De acá hacemos el cálculo y calculamos el volumen final. ¿Cuánto sale el volumen final? Bueno, hay que operar. Sería 2,5 por 50 por 450 dividido entre 300 y dividido entre 1,5. Eso me daría 125. Entonces acá el volumen sería 125 litros. 125, la D de dado. 7 D de dado. Seguimos. Ejercicio 8. Respecto a las propiedades de los líquidos y gases, marque la respuesta correcta. La tensión superficial de los líquidos aumenta con la temperatura. O sea, vamos a relacionar la tensión superficial versus temperatura. ¿Cuál es el comportamiento de la tensión superficial con la temperatura? Diremos entonces nuestro análisis. A mayor temperatura, menor tensión superficial. Y a menor temperatura, mayor tensión superficial. La relación es inversamente proporcional. Entonces, la tensión superficial y la temperatura son inversos. Dice acá, ¿la tensión superficial de los líquidos aumenta con la temperatura? No, no aumenta. No aumenta, disminuye, ¿no? Si la temperatura aumenta, la tensión disminuye. Entonces, la primera es falsa. La B, ¿los gases se pueden mezclar homogéneamente debido a su alta capacidad de difusión? Bueno, sí. C, en los gases, las fuerzas de cohesión o atracción son mayores que la de repulsión. Pero, ¿qué caracteriza un gas? Bueno, la fuerza de repulsión, que va a ser mayor que la fuerza de atracción, ¿no? Dice, en los gases, ¿las fuerzas de cohesión o atracción son mayores? No. ¿Que la de repulsión? No, la repulsión es mayor que la atracción. Esto es falso. D, a la misma temperatura, el agua líquida tiene mayor presión de vapor que la acetona. A ver, acá lo que hay que hablar es de las llamadas fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. ¿Quiénes son las fuerzas intermoleculares? Dentro de las fuerzas intermoleculares tenemos al puente de hidrógeno.
tenemos a la fuerza dipolo-dipolo, y tenemos a la fuerza del hondo. ¿Ya? Entonces, las fuerzas intermoleculares pueden ser puente de hidrógeno, fuerza dipolo-dipolo y fuerza del hondo. ¿Ya? Esas son las fuerzas intermoleculares. Ahora, ¿cómo es la presión de vapor? Vamos a poner acá la presión de vapor. Presión de vapor comparado con la fuerza intermolecular. Entonces, vamos a abreviar, ¿no? Fuerza intermolecular como FI. FI es fuerza intermolecular. Entonces, la fuerza intermolecular y la presión de vapor, ¿qué tipo de comportamiento tienen? Diremos nosotros. A mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. Y a menor fuerza intermolecular, mayor presión de vapor. Entonces, la relación es inversamente proporcional entre la fuerza intermolecular y la presión de vapor. Es decir, si tenemos una fuerza intermolecular intensa, alta, entonces su presión de vapor va a ser baja. Entonces hay una relación inversa, pues, ¿no? Dice acá, a la misma temperatura el agua líquida tiene mayor presión de vapor que la acetona. Bueno, el agua tiene al puente de hidrógeno. ¿Ya? Y la acetona va a tener a la fuerza dipolo. Entonces, entre el puente de hidrógeno y la fuerza dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno es más intenso, pues, ¿no? Entonces pondríamos acá que nosotros tenemos fuerza intermolecular al agua, pues, ¿no? El agua es de una fuerza intermolecular intensa, entonces su presión de vapor va a ser mínima. En cambio, la acetona tiene una fuerza intermolecular menor que la del agua, entonces su presión de vapor va a ser mayor. ¿Quién tiene mayor presión de vapor? La acetona, por tener menor fuerza intermolecular. Dice, a la misma temperatura el agua líquida tiene mayor presión de vapor que la acetona. No. Quien va a tener mayor presión de vapor va a ser la acetona, ¿no? La acetona. Va a tener mayor. No. Dice, a la misma temperatura el agua líquida tiene mayor presión de vapor que la acetona. No. No es el agua, es la acetona. Y esto sería falso. Entonces la 8, la respuesta sería la B. 8B. Seguimos. Pregunta 9 dice, la viscosidad es una propiedad de los líquidos, definida como la resistencia a fluir. Si esta propiedad tiene relación con las fuerzas intermoleculares, seleccione la opción que presenta las características de las moléculas de líquidos con viscosidades elevadas. Entonces buscamos un líquido cuya viscosidad sea elevada, o sea de alta viscosidad. ¿Ya? Dice, en forma de esferas que no interactúan unas con otras. Bueno, si el líquido que estamos analizando parecen esferas, las esferas en un plano inclinado caen a toda velocidad. Entonces acá van a desplazarse a una velocidad máxima. ¿Qué significa eso? Que su viscosidad va a ser mínima, pues, ¿no? Mínima. ¿Por qué? Porque su flujo es a alta velocidad. Se puede mover en un plano inclinado a grandes velocidades. Entonces va a ser poco viscoso o de viscosidad mínima. Pero no me están pidiendo uno de viscosidad mínima, sino uno de viscosidad máxima, ¿no? En la B dice, líneas largas y rígidas que no pueden doblarse y enredarse. Sería pues en el caso de un líquido que esté formado por moléculas que parezcan cilindros o tubos, como tubos de agua, tubos de luz, pues, ¿no? Así mira. Si tú los pones estos tubos en un plano inclinado, ¿qué va a suceder? Estas moléculas cilíndricas van a bajar a toda velocidad, velocidad máxima, ¿ya? Entonces su viscosidad va a ser mínima. La viscosidad va a ser mínima. ¿Por qué es mínima? Porque baja a gran velocidad el líquido.
C, en forma de esferas y con fuerzas intermoleculares débiles. Claro, es lo mismo que la A, pero dicho de otra forma, pues, ¿no? Sería en forma de esferas, ¿no? En forma de esferas, ¿no? Las partículas son en forma de esferas y con fuerzas intermoleculares débiles. O sea, si hay fuerza intermolecular va a ser débil. Entonces acá también baja a toda velocidad. Entonces esto va a ser viscosidad mínima. Y la última dice, largas y flexibles, que sean capaces de enredarse entre sí. Si las moléculas se enredan unas con otras, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que va a bajar lentamente. Porque si una molécula quiere bajar, la otra no la deja porque está enredado con ella. Entonces, acá va a ser la viscosidad máxima. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería, la que presenta viscosidades elevadas son largas, flexibles, que sean capaces de enredarse entre sí. La D, la respuesta. Marco dice, ¿puede repetir el segundo caso? A, lineales, largas y rígidas. O sea, son moléculas lineales. O sea, mm, eh, ¿quién podría ser una molécula lineal? El N-hexano, por ejemplo. El N-hexano. El N-hexano tiene 6 carbonos, pues, ¿no? Ch3, Ch2, 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 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Si no se puede enredar, su fuerza es débil. Claro, el enredarse es como algo adicional a la estructura, pues, ¿no? Hay estructuras que se enredan unas con otras, entonces ahí la viscosidad va a ser alta. Pero si entre las moléculas no se enredan, entonces el líquido fluye a alta velocidad. Y si fluye a alta velocidad es de mínima viscosidad. Es de baja viscosidad. Listo. Y esa sería la pregunta 9, pues, ¿no? Ya está. Muy bien. Continuamos. La respuesta es la D. 9 de dado. Seguimos. Ejercicio número 10. ¿Qué dice el ejercicio 10? El argón es un gas raro e incoloro usado en la fabricación de los focos de luz con el fin de retardar la vaporización de los filamentos de tungsteno. Considere al argón como un gas ideal y determine en atmósferas su presión dentro de un foco cuando se calienta a 85 grados Celsius. Y tiene una densidad de 1,9 gramos sobre litro. Dato R0,082. La masa molar del argón, 40. Bien, vamos a sacar los datos. Tenemos aquí los siguientes datos. Determine en atmósferas su presión. Me están pidiendo la presión, no sabemos cuánto es la presión. Dentro de un foco, cuando se calienta a 85 grados, tenemos la temperatura 85 grados Celsius. Y tiene una densidad, dice, que es igual a 1,9 gramos sobre litros. Me piden la presión, tengo la temperatura y tengo la densidad. Entonces podría usar esta fórmula. La presión del gas multiplicado por la masa molar del gas debe ser igual a T multiplicado por R y por la densidad del gas. La presión por la masa molar, pero acá tenemos la masa molar, 40. Es igual a la temperatura, pero está en escala Celsius. Entonces Kelvin es igual a Celsius más 273.
Entonces Kelvin sería igual a 85 más 273. Kelvin sería igual. Hay que sumar cuánto da esto de acá. 85 más 273 me daría 358. 358. Entonces acá sería 358 Kelvin. El valor de R es 0,082 y la densidad es dato, 1,9. Entonces acá sacamos la presión. La presión sería igual. 358 por 0,082 por 1,9 dividido entre 40. Eso me daría 1,39. Entonces la presión es 1,39 atmósferas. Y aquí está, 1,39. En la 10, la respuesta es la B. 10B. Seguimos, siguiente ejercicio. Semana 10, ejercicio número 1, dice. Para neutralizar el ácido clorhídrico 0,1 molar contenido en el jugo gástrico, una persona toma una tableta de antiácido que contiene 500 miligramos de carbonato de calcio. La ecuación química de la neutralización es carbonato de calcio más el ácido clorhídrico, me da cloruro de calcio más agua más CO2. Determine la alternativa correcta sobre los cálculos químicos en condiciones normales y con suficiente ácido clorhídrico. De la columna de la izquierda con los resultados que corresponden a la columna de la derecha. Dice acá, tableta con 50% de pureza. Bueno, el primer dato, pues, ¿no? Me dice que hay una pureza. 50% de pureza. Entonces, nuestro razonamiento va a ser, si tenemos 500 miligramos, estos 500 miligramos representan el 100%. El 50% sería la mitad, o sea, 250 miligramos de carbonato de calcio. Entonces, de carbonato de calcio tenemos 250. ¿Ya? 250 miligramos. Eso va a ser proporcional, ¿no?, a su masa estequiométrica. Ah, pero primero hay que hacer el balance. Vamos a balancear la reacción química. Un calcio, un calcio. Un carbono, un carbono. 3 oxígenos, 3 oxígenos. Un cloro, 2 cloros. Acá hay que multiplicar por 2. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. La ecuación quedó balanceada. 1, 2, 1, 1 y 1. Muy bien. El carbonato de calcio, según dato del problema, aquí está, tiene una masa molar de 100. Entonces va a ser 250, va a ser proporcional a 100. Al peso de la fórmula por 1, pues, ¿no? Por el coeficiente. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual. Eso va a ser igual. Eso va a ser igual a la sal, que es el cloruro de calcio. Acá le vamos a poner corazoncito. Que es proporcional a lo que pesa cloruro de calcio. Pero el cloruro de calcio tiene un peso de 111. Entonces esto es proporcional a 111. Y esto es proporcional al agua. Al agua le vamos a llamar rectangulito, que es proporcional al agua. Pero el agua, según dato de problema, es 18. Entonces acá le ponemos 18. Y eso va a ser igual al dióxido de carbono, que lo vamos a llamar triangulito, que es proporcional a 44. Listo, ahí tenemos las relaciones. Podemos calcular corazoncito primero, ¿no? Que es la sal. Entonces, determinando el valor de corazoncito. ¿Cuánto vale corazoncito? Va a ser 250 entre 100, sería 2,5. 2,5 multiplicado por 111. Eso me da 277,5. Esto sería 277,5 miligramos. Rectangulito. ¿Cuánto sale rectangulito? Sería 18 por 2,5. Sería 18 por 2,5.
Eso me daría 45. Rectangulito sale 45 miligramos. Triangulito. ¿Cuánto sale triangulito? Sería 2,5 por 44. 2,5 por 44. Y eso me da 110. Tenemos acá 110 miligramos. Tenemos acá, mira, 45 miligramos que le pertenece al agua, ¿no? Claro, 18 es del agua, ¿no? Entonces tenemos acá 45 miligramos de agua. Y 45 miligramos de agua nosotros hemos calculado como rectangulito, ¿no? Entonces con 50% de pureza sería 1 con C. 1 con C, aquí está. 1 con C, ahí está. Dos posibilidades, la B o la D. Luego dice tableta con 100% de pureza. 100% de pureza, ¿cómo sería? Sería los 500 miligramos, que es proporcional a 100. Como el corazoncito, que es de cloruro de calcio, la sal, sobre 111. Y esto va a ser igual a rectangulito sobre 18. Y esto va a ser igual a triangulito sobre 44. ¿Ya? Triangulito sobre 44. Hacemos los cálculos. ¿Cuánto sale el corazoncito? De acá, corazoncito va a salir 5 por 111, sería 555 miligramos, ¿no? De la sal, que en este caso es dicloruro de calcio. Rectangulito, ¿cuánto sale? Sería 18 por 5. ¿Y cuánto es 18 por 5? 18 por 5 sería 90. Me saldría 90 miligramos de rectangulito. ¿Pero qué cosa era rectangulito? El agua, ¿no? 90 miligramos de agua. Y finalmente triangulito. Sería 44 por 5. 44 por 5. Y eso me da 220. 220 miligramos de dióxido de carbono. Viendo las claves, 112 no está. 444 no está. Bien, pero 112 es mililitros. Está expresado en volumen, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces con triangulito? Cambiarlo a volumen. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nosotros vamos a decir acá. Si yo tengo 220 miligramos de CO2, ¿cómo lo convierto a volumen? Bueno, una mol de CO2 tiene 44 gramos de CO2. Gramos de CO2 con gramos de CO2 se cancela. Pero una mol equivale a 22,4 litros. Pues acá mol se cancela con mol. Cuestión de operar. Sería 220 por 22,4 dividido entre 44. Eso me daría 112. Justo, mira. Justo sale 112. Saldría el volumen 112 mililitros de dióxido de carbono. Claro, profesor, ¿por qué sale mililitros? Porque acá quedó mili y acá quedó litro. Mili con litro da mililitro. Y sería 112 mililitros de CO2. Entonces relacionamos 100% de pureza con 112 mililitros de CO2. Entonces sería 2 con A. 2 con A. Ahí está. Y finalmente dice el rendimiento de la reacción. 80% de rendimiento de la reacción. ¿Qué nos falta? La sal. Bueno, la sal es corazoncito. Entonces, un rendimiento del 100% era 555. Entonces, acá tenemos, según lo calculado, 555 miligramos representa el 100%. El 80%, ¿qué masa sería? Entonces, la masa va a salir operando 555 multiplicado por 80 y dividido entre 100. Y eso me da 444. Sería 444 miligramos de dicloruro de calcio. Entonces ahí está. 444 miligramos de la sal. ¿Quién es la sal? El dicloruro de calcio. Y ahí va la tercera, ¿no? 3 con B. Y 3 con B, con eso la clave sería la B. ¿Ya? 1B.
¿Listo? Continuamos. Ejercicio número 2 dice, mantener un pH adecuado en la boca es bueno para los dientes y es esencial para una buena salud general. La saliva humana sana, sin carga microbiana, tiene un pH de 7,4, igual que la sangre. Cuando se consume alimentos y bebidas azucarados, se desmineraliza el esmalte de los dientes. Esto ocurre cuando el pH de la boca es menor de pH 5,5. Juan, un adulto mayor que consume muchos caramelos al día, presenta en su saliva un pH igual a 4. De acuerdo con la información respecto del pH, establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. A pH 7,4 la concentración de iones hidrógeno es menor que a pH 5,5. A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, vamos a dar la siguiente información. Si nosotros tenemos un pH, por ejemplo, pH igual a, entonces la concentración de los iones hidrógeno sería 10 elevado a la menos A. Y si nosotros tenemos un pOH igual a B, entonces la concentración de los iones hidróxidos sería 10 a la menos B. ¿Ya? Así vamos a relacionar el pH con la concentración. Dice acá, a pH 7,4, eso quiere decir que la concentración de los iones hidronio debe ser igual a 10 a la menos 7,4. Es menor que a pH 5, y a pH 5 la concentración de los iones hidronio sería igual 10 a la menos 5,5. Ahí está. Ahora, hay que comparar las bases 10 y los exponentes. ¿Quién va a ser más chiquito? Más pequeño. Va a ser 10 a la menos 7. En cambio, 10 a la menos 5 va a ser más grande. Entonces diremos que esta concentración es mayor. Entonces, a pH 7,4 la concentración de iones hidronio es menor que a pH 5,5. Y eso sería verdadero, pues, ¿no? La primera es verdadera. 2. El pH de la saliva y el de la sangre humana sana son ligeramente ácidas. A ver, para poder responder esto, habría que saber cuáles son los intervalos, pues, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de pH, si nosotros decimos pH 0, pH 7 o pH igual a 14, ¿no? Entonces, entre 0 y 7 vamos a decir que acá es ácido. Ácido. Y entre 7 y 14 diremos que es básico. En el punto 7 vamos a decir que es neutro. Ya es neutro. O sea, un pH 7 es neutro. Un pH menor que 7 es ácido. Y un pH mayor que 7 es básico. Acá en el ejercicio nos dice que el pH de la sangre y el de la saliva es 7,4. Según el texto, 7,4. Y 7,4 debe estar por acá. 7,4. Entonces está en el rango de básico. Entonces, el pH de la sangre y el pH de la saliva son ligeramente básicos, pues, ¿no? Dice, ¿el pH de la saliva y el de la sangre humana sana son ligeramente ácidas? No, no son ácidas, son básicas. ¿Ya? Por lo cual la segunda es falsa, pues, ¿no? La segunda es falsa. 3. El esmalte de los dientes se deteriora a concentraciones altas del ion hidronio. Claro, eso es verdad, ahí, ¿no? 4. La concentración de los iones hidróxido en la saliva de Juan es... te piden la concentración. Vamos a analizar. ¿Qué tenemos de datos? Según el dato, ¿dónde está? Juan, un adulto mayor que consume muchos caramelos al día, presenta en su saliva un pH igual a 4. Bueno, tenemos acá que el pH más el pOH debe ser igual a 14. Entonces, si yo sé que el pH vale 4, más el pOH debe ser igual a 14. Entonces, el pOH debe ser igual a 10. Y si yo tengo el pOH, la concentración de los iones hidróxido
sería igual a 10 elevado a la menos 10. 10 a la menos 10 sería la concentración de los iones hidróxidos. Pero acá dice 10 a la menos 4. No, no es 10 a la menos 4. Pues. Claro. ¿No? Entonces podemos ponerlo por acá. Que si sabemos el valor del pH o el pOH, si el pOH vale 10, entonces la concentración de los iones hidróxidos es igual a 10 a la menos 10. Como yo sé que su pH es igual a 4, entonces la concentración de los iones hidrógenos sería 10 a la menos 4. O sea, 10 a la menos 4 es la concentración de iones hidrógeno. Y 10 a la menos 10 sería la concentración de iones hidróxidos. Falso, no coincide, pues, ¿no? Esto sería falso. ¿Verdadero o falso? Verdadero, falso, verdadero, falso. La respuesta es la D. Profe, ¿puede repetir la 1? Ah, claro. Entonces, en la 1 está comparando los pHs. ¿Qué pH va a ser mayor y qué pH va a ser menor? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira. Ahí está. Nuestro análisis es, si nosotros tenemos 1 sobre 10, esto sería 0,1, ¿ya? Pero 1 sobre 10 no es otra cosa que 10 a la menos 1. Yo podría tener 1 sobre 100. Y 1 sobre 100, eso es 0,01. ¿Y qué sería 10 a la menos 2? Si yo tengo 1 sobre 1000, 1 sobre 1000 sería igual a 0,001. ¿Ya? Va a ser más chiquito, ¿no? Va a ser 1 sobre 1000, va a ser más pequeño. Y si yo comparo 10 a la menos 3 con 10 a la menos 2, ¿no? Entonces 10 a la menos 3 va a ser menor que 10 a la menos 2. Ya, hablando de los números, 10 a la menos 3 es menor que 10 a la menos 2. Entonces, acá ¿qué tenemos? Que el pH es igual a 7,4. Basándonos en la teoría que hemos puesto acá, pH igual a A, entonces la concentración de los iones hidrógeno es 10 a la menos A. Eso sería la concentración. Entonces, colocando acá la concentración. Si el pH vale 7,4, significa que su concentración de iones hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos 7,4. Y acá el pH vale 5,5. Entonces la concentración de los iones hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos 5,5. Entonces, ¿quién va a ser menor? ¿Menos 7 o menos 5? La respuesta es menos 7. Menos 7 va a ser menor que menos 5. Ahora sí. Muy bien. Vamos, seguimos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3 dice, al disolver 14,5 gramos de hidróxido de magnesio en suficiente cantidad de agua, se obtiene 200 mililitros de solución. En consecuencia, su normalidad es y su molaridad es. Tenemos los gramos, la masa y tenemos el volumen. ¿Qué nos falta? La masa molar. Nos falta saber cuánto pesa la fórmula, pues, ¿no? Entonces tenemos acá el hidróxido de magnesio. Esto de acá representa la fórmula. Entonces, el peso de la fórmula, ¿cuánto sería? Magnesio, 24. Paréntesis, oxígeno, 16. Hidrógeno, 1 por 2. Entonces, el peso de la fórmula sería 24 más, paréntesis, 16 más 1, 17 por 2. Y eso me da 58. Acá tenemos que el peso de la fórmula es 58. Muy bien. Si ya tengo el peso de la fórmula, conocido el peso de la fórmula, entonces puedo decir que su masa molar
es igual a 58 gramos sobre mol. ¿Ya? Muy bien. Me piden la molaridad y normalidad. Entonces, la molaridad se calcula como la masa sobre la masa molar y el volumen, pues, ¿no? Reemplazando datos, la molaridad sería igual. La masa, lo tenemos acá, esta es la masa M, 14,5 gramos. La masa molar lo hemos calculado, 58 gramos sobre mol. Y el volumen es 200. Ah, pero el volumen debe estar expresado en litros. Sería 200 entre 1000. 200 mililitros y esto es 1000 mililitros por litro, pues, ¿no? Mililitros se va con mililitro y quedaría litros. Acá se va gramos con gramos y quedaría mol. Entonces acá determinamos el valor de la molaridad. ¿Cuánto sale la molaridad? Sería 14,5 dividido entre 58 por 200 entre 1000. Y esto saldría 5 cuartos. 1,25. La molaridad saldría 1,25 mol sobre litro. 1,25. Entonces su molaridad va a ser 1,25 mol sobre litro. Faltaría la normalidad. Para la normalidad necesito el parámetro teta, pues, ¿no? En este caso tiene 2 hidróxidos. Entonces acá tengo que teta es igual a 2. Muy bien. Entonces la normalidad sería molaridad por 2. ¿No? Entonces la normalidad sería igual. La molaridad, que es 1,25 por 2. ¿Cuánto me da eso? Sería 1,25 por 2. Y eso me da 2,5. Muy bien, ya tenemos la normalidad, que es 2,5. Entonces, para el ejercicio 3, la respuesta sería normalidad 2,5 y molaridad 1,25. La D, la respuesta. ¿Se entendió? Keira dice sí, profe. Shaori también. Celeste también dice sí. María Ángela dice sí. Muy bien. La respuesta sería 2,5 y 1,25. Veamos. Ejercicio 4 dice. En el curso de Laboratorio de Química Inorgánica de la Facultad de Química e Ingeniería Química, ¿puede explicar la ley de Proust? Claro, ¿cuál es la duda? Todo, profesor, todo. ¿Qué parte? Todo. Todo, todo. Vamos a ver, al final lo hacemos, ¿ya? Vamos a avanzar porque me falta todavía y ya estamos sobre la hora. Gracias. Ya, a ver, voy a tratar de terminar rápido, ¿ya? Entonces tenemos acá, dice, en el curso de Laboratorio de Química Inorgánica, ¿no? De la Facultad de Química e Ingeniería Química, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en una de las prácticas que corresponden a los halógenos y sus compuestos, se obtiene el cloro gaseoso a partir de 15,8 gramos de permanganato de potasio y ácido clorhídrico concentrado.
Si asumimos que la densidad del ácido es 1,2 y su porcentaje de pureza es 36,5, la relación estequiométrica del permanganato de potasio al ácido es de 2 a 16, marque la alternativa que contenga el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, tenemos acá permanganato de potasio a ácido clorhídrico, la relación es de 2 a 16. Ahí está. ¿Ya? Una relación de 2 a 16. Marque la alternativa correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a decir aquí que la relación del permanganato va a ser como 2 moles de permanganato de potasio, va a ser proporcional a 16 moles del ácido clorhídrico, o del cloruro de hidrógeno en este caso. Entonces tenemos acá, la relación es de 2 a 16. Sería acá 2 por el peso molecular o el peso fórmula del permanganato de potasio, sería 2 por 158. Y en el caso del ácido clorhídrico, tenemos 16 veces lo que pesa el ácido, que sería 36,5. Muy bien, esa es la relación. Y esto va a ser proporcional, ¿no? Va a ser proporcional porque este es el factor estequiométrico. A esto se le conoce con el nombre del factor. ¿Ya? Este va a ser el factor estequiométrico. ¿Ya? Lo que te han dado aquí de dato, este 2 a 16, se conoce con el nombre del factor estequiométrico. ¿Ya? Eso va a ser el factor estequiométrico. Entonces, el factor estequiométrico es de 2 a 16. No me dan toda la reacción química, solamente me dan las sustancias de interés. En este caso, el permanganato de potasio y el cloruro de hidrógeno. Entonces, ahí vamos a usar el factor estequiométrico. Ahora, necesitamos datos. Ahora, esa es la relación. Ahora, yo necesito establecer una relación entre el permanganato de potasio y el cloruro de hidrógeno. Y sí lo tenemos. En el enunciado nos dan una masa de permanganato de potasio. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá la masa que nos dan de permanganato de potasio. Tenemos acá permanganato de potasio. Su masa es de 15,8 gramos. Como te das cuenta, tenemos el dato de la masa, que es 15,8 gramos de permanganato de potasio. Eso es proporcional a la masa que le pertenece al cloruro de hidrógeno. ¿Listo? De acá yo determino la masa del cloruro de hidrógeno. ¿Cuánto sale? Tenemos acá operando. Sería 15,8 por 16 por 36,5 dividido entre 2 por 158. Eso me daría 29,2. 29,2. 29,2 gramos de cloruro de hidrógeno. Dice, la masa del cloruro de hidrógeno puro es 29,2 gramos. Bueno, sí, lo acabamos de calcular. Eso es verdadero. Ya, eso es verdadero. Luego tenemos 2. La masa del cloruro de hidrógeno concentrado es 70,4 gramos. Ya, mira. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que vamos a tener acá es el soluto, vamos a decirlo así, más el solvente. Eso me va a dar la solución. Es una mezcla, pues, ¿no? Recordemos que la solución para nosotros es la mezcla. Entonces, nosotros hemos calculado el soluto, que en nuestro caso es el HCl. Y la solución, que es la mezcla, es el HCl concentrado. ¿Ya? Tenemos esa idea. ¿Quién es el solvente? Bueno, el solvente es el agua, pues, ¿no? El solvente es el agua.
La mezcla o la solución representa el 100%, es el todo. ¿Ya? El 100% es la mezcla. Pero acá tenemos el dato. Nos dicen que el porcentaje en peso es 36,5. ¿De quién? Si asumimos que la densidad del ácido es 1,2 y su porcentaje de pureza, mira, ¿de quién están hablando? Del ácido. Y el porcentaje de pureza, cuando hablamos de pureza, significa que está mezclado, ¿no? Hay una mezcla. Y su porcentaje de pureza es de 36,5. O sea, quiere decir que este soluto representa un 36,5%. Ahí está. Eso es. Y dice que es porcentaje en peso. Estamos comparando pues aquí el peso en gramos y aquí el peso en gramos. Peso de la solución o de la mezcla en gramos y peso del soluto en gramos. Nosotros hemos calculado la masa del soluto. Este soluto tiene una masa de 29,2 gramos. Si tengo 29,2 gramos del soluto, entonces de la mezcla o de la solución, ¿qué masa tendremos? Entonces hacemos el cálculo de la masa del ácido clorhídrico concentrado. Entonces la masa del ácido clorhídrico concentrado, ¿cuánto sería? Operando, acá tendría que ser 29,2 gramos por el 100% y todo eso dividido entre 36,5%. Entonces la masa del ácido clorhídrico concentrado es igual. Ponemos acá 29,2 por 100 y dividido entre 36,5. Eso me daría 80. Tenemos aquí que hay 80 gramos de ácido clorhídrico concentrado. Acá dice 70, no es 70, pues es 80. Por eso la segunda sería falsa. ¿Ya? La segunda sería falsa. La tercera, el volumen del ácido clorhídrico concentrado. Tenemos acá, diremos que nos piden el volumen de la mezcla, pues, ¿no? Pero tengo de dato la densidad. La densidad es la masa sobre el volumen. Y yo quiero el volumen. Entonces el volumen sería la masa sobre la densidad. Entonces el volumen sería igual. La masa, 80 gramos. Sobre la densidad, aquí está la densidad. También es dato, 1,2. ¿Ya? Entonces 1,2 sería la densidad. Ahí está, 1,2. Entonces tenemos acá 1,2 gramos sobre mililitros. Entonces el volumen, ¿cuánto saldría? 80 entre 1,2. Y eso me da 66,7. 66,7 mililitros del ácido clorhídrico concentrado. Y eso sería verdadero. La respuesta sería verdadero, falso, verdadero. La C, la respuesta. La C es la respuesta. Denise dice, profe, al final también puede resolver un problema que le envió la Cordi. A ver, vamos a ver. A ver, me va a faltar. A ver, vamos a ver. Claro, si nos alcanza tiempo, normal, jóvenes. Lo hacemos. Claro, podemos resolverlo, ¿no? Del biogases, ¿no? Sí, ya lo vi ya. Bien, vamos. Siguiente ejercicio.
Ejercicio número 5 dice, ¿cuál es el valor del pOH de la solución obtenida al mezclar 20 mililitros de hidróxido de potasio, 6 por 10 a la menos 2 molar, con 80 mililitros de ácido clorhídrico, 2,5 por 10 a la menos 3 molar? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el volumen, 20 mililitros de hidróxido de potasio, cuya molaridad es 6 por 10 a la menos 2. Y tenemos un volumen de 80 mililitros de ácido clorhídrico, cuya molaridad sería 2,5 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Me piden calcular el pOH, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular. Para hacer la neutralización necesitamos normalidades. Y para la normalidad necesito el parámetro teta. Acá tengo el hidróxido y acá tengo el ácido. Entonces diré, para el hidróxido de potasio, el valor de teta es igual a 1 porque solo hay un hidróxido. Y para el ácido, el valor de teta sería 1, ¿no? Sería 1. Porque solo tiene un hidrógeno ácido, pues, ¿no? De acá calculamos la normalidad, que sería 6 por 10 a la menos 2 para el hidróxido de potasio. Y la normalidad para el ácido, como vale teta 1 también, sería 2,5 por 10 a la menos 3. Ahora calculamos el número de equivalentes del hidróxido de potasio. El número equivalente del hidróxido de potasio sería su normalidad, 6 por 10 a la menos 2, multiplicado por su volumen, que es 20. ¿Cuánto nos daría? Sería 6 por 10 elevado a la menos 2. Y eso multiplicado por 20. Me daría 1,2. ¿Ya? Esto sería 1,2. 1,2 mili equivalentes de hidróxido de potasio. Ya, eso es lo que tenemos. 1,2 mili equivalentes de hidróxido de potasio. En el caso del ácido tenemos normalidad y volumen. Puedo calcular el número de equivalentes del cloruro de hidrógeno o del ácido clorhídrico, pues, ¿no? Del ácido clorhídrico. Sería la normalidad, que es 2,5 por 10 a la menos 3 por el volumen, que es 80. Entonces hay que multiplicar, pues, ¿no? Tenemos acá 2,5 por 10 elevado a la menos 3 y esto multiplicado por 80. Eso me da 0,2, un quinto. Y un quinto es 0,2. 0,2 mili equivalentes del ácido, pues, ¿no? Como puedo observar, los números de equivalentes no son iguales. O sea que acá va a quedar uno en exceso. El que está en exceso es el hidróxido de potasio. Entonces vamos a razonar de la siguiente forma. De 1,2 se va a repartir en 2. En 1,0 mili equivalentes de hidróxido de potasio y 0,2 mili equivalentes de hidróxido de potasio. ¿Ya? Y del ácido tenemos 0,2 mili equivalentes del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hacemos? Estos 0,2 mil equivalentes de hidróxido de potasio y con estos 0,2 mil equivalentes de ácido se neutralizan. Ya, ellos se neutralizan. Pero el hidróxido de potasio queda en exceso. Queda 1 mili equivalente de hidróxido de potasio. Entonces, el hidróxido de potasio está en exceso. Hay más hidróxido que ácido. Entonces, yo puedo calcular aquí la normalidad. La normalidad sería 1 mili equivalente, ¿no?, de hidróxido de potasio sobre el volumen. Teníamos un volumen de 20 mililitros y teníamos un volumen de 80 mililitros. ¿Qué pasó? Los hicimos reaccionar. Entonces, tenemos un volumen 3 que es la sumatoria de 20 mililitros más 80 mililitros. Entonces tendríamos la normalidad que es igual a 1 sobre 20 más 80 sería 100. Acá mili equivalentes sobre mililitros. ¿Qué se cancela? Se va a cancelar mili con mili. Y 1 sobre 100 no es otra cosa que 10 a la menos 2. ¿No? Esto sería igual a 10 a la menos 2. Equivalentes por litro. Ahora, pero como el parámetro teta del hidróxido vale 1,
significa que la normalidad y la molaridad, ¿cómo son? Iguales. Eso significa que acá la molaridad va a ser 10 a la menos 2 mol sobre litro, ¿no? Porque numéricamente van a ser iguales porque teta vale 1, ¿no? El hidróxido de potasio tiene teta igual a 1. Muy bien, yo tengo 10 a la menos 2 mol por litro de hidróxido de potasio, ¿no? Esto es del hidróxido de potasio. Pero el hidróxido de potasio tiene una ionización, se ioniza al 100%. Acá se forma el ion potasio más el ion hidróxido. Si acá la concentración de él es 10 a la menos 2, de él es 0, 0, luego se ioniza al 100%, quedaría 0, de él quedaría 10 a la menos 2, 10 a la menos 2. Entonces yo de acá puedo deducir lo siguiente, que 10 a la menos 2 es la concentración de los iones hidróxidos. Entonces podríamos decir acá que el pOH es igual a 10. A ver, el pOH va a ser igual a menos logaritmo de 10 a la menos 2. Logaritmo con la base 10 se cancela y el pOH tendría un valor de 2. ¿Ya? Ese sería el valor del pOH. El pOH toma el valor de 2. Y la respuesta sería la C. 5C. ¿Ya? 5C. ¿Puede repetir cómo sacar la normalidad? La normalidad es el número de equivalentes sobre el volumen. Entonces, por fórmula, diremos que la normalidad se define como el número de equivalentes sobre el volumen. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo los equivalentes que quedaron, acá quedaron un equivalente, un miliequivalente sobre el volumen. ¿Pero qué cosa es el volumen? 20 mililitros que reaccionan con 80 mililitros. 20 más 80 nos daría 100. 20 más 80 es 100. ¿Por qué se usa lo que queda? Porque es lo que sobra, lo que no reacciona. Recuerda que una neutralización, ¿no? Por teoría, se sabe que una reacción de neutralización, el número de equivalentes del ácido debe ser igual al número de equivalentes de la base. Entonces, para neutralizarse, vamos a decir que 0,2 miliequivalentes de ácido se neutralizan con 0,2 miliequivalentes de la base. Entonces, ellos se han neutralizado. 0,2 miliequivalentes de base se neutralizan con 0,2 miliequivalentes de ácido. Entonces, en la neutralización de 1,2 miliequivalentes de hidróxido de potasio, se neutralizan 0,2. 0,2 queda neutralizado. ¿Y cuánto sobra? ¿Cuánto no reacciona? ¿Cuánto es lo que queda? El que está en exceso es el hidróxido de potasio. Y va a sobrar, va a quedar 1 miliequivalente de hidróxido de potasio. ¿Por qué se usa lo que queda? Se usa lo que queda porque no reacciona, está ahí. Es lo que queda le da, le da el medio, pues, ¿no? El hidróxido de potasio le va a dar el medio, pues, ¿no? Este medio va a ser básico, pues, ¿no? Porque hay un exceso de hidróxido. ¿Se entendió? Gracias, profe. Creo que ya. Claro, en este problema 5, que es chiquitito, pero es poderoso, ¿no? Esta pregunta 5, que tiene 2 líneas nada más, implica varios razonamientos, ¿no? Primero hay que calcular el número de equivalentes de la base y el número de equivalentes del ácido. Si no son iguales, no es una neutralización completa. Significa que uno va a quedar en exceso. Lo que sí se neutraliza lo eliminamos porque va a formar sal más agua. Pero el excedente hay que calcular la concentración de la nueva solución. Entonces, 1 miliequivalente de hidróxido de potasio entre el nuevo volumen, ya que has juntado 20 mililitros de la base con 80 mililitros del ácido. Entonces, juntos tienen un nuevo volumen.
que son 100 mililitros. Entonces ahí me da la normalidad de la solución resultante, de la mezcla, pues, ¿no? De esa mezcla, parte de la mezcla se neutraliza y queda un excedente, pues, ¿no? Y queda de hidróxido de potasio. Calculo su normalidad, luego lo transformo en molaridad, porque para hallar pOH necesito molaridad, no normalidad. Con la normalidad no calculas pOH o pH, tienes que llevarlo a molaridad. Como lo tengo en molaridad, como teta vale 1, bueno, no, numéricamente la normalidad y la molaridad son iguales. Ahora, el hidróxido de potasio está en forma iónica, ionizada, y decimos que la ionización es del 100%. Por eso lo separo en potasio más hidróxido. ¿Cuál es el que me interesa? El ion hidróxido. Entonces, como la relación es 1 a 1, la concentración es la misma, 10 a la menos 2. Entonces, el pOH es menos logaritmo de la base 10 de 10 a la menos 2. Se va al logaritmo con la base 10, menos por menos más, y el pOH sale 2. ¿Listo? Continuamos. Ejercicio número 6. Dice, en el mundo de los biopolímeros, tenemos un biopolímero natural que se encuentra en las cáscaras de los langostinos, la quitina. La quitina pura se obtiene por un proceso de desmineralización y desproteinización, y luego por un proceso de desacetilización de la quitina. Se obtiene el quitosano, el cual tiene muchas aplicaciones en las áreas médicas, farmacia, alimentos, etc. Para el proceso de desacetilación se requiere una solución de hidróxido de sodio al 48% en peso y agitación por 2 horas con calentamiento a 100 grados Celsius. Jorge quiere procesar 10 kilogramos de quitina y sabe que por cada kilogramo de quitina se necesita 10 kilogramos de solución. Calcule la masa de hidróxido de sodio en gramos y el número de equivalente gramo que se va a utilizar. Entonces tenemos acá que tenemos 10 kilogramos de quitina y tenemos 10 kilogramos de solución. Entonces dice, por cada kilogramo de quitina se necesita 10 kilogramos de solución. Entonces establecemos una relación. 1 kilogramo de quitina está relacionado con 10 kilogramos de solución. Pero tenemos que procesar 10 kilogramos de quitina. Para 10 kilogramos de quitina, entonces, ¿qué masa de solución se necesita? Entonces, la masa sería 10 kilogramos por 10 kilogramos entre 1 kilogramo. Entonces, la masa sale 10 por 10 es 100. Tenemos que la masa a procesar sería 100 kilogramos de solución. Ya, sería 100 kilogramos de solución. Entonces, 10 por 10 sería 100. Y sería 100 kilogramos de solución. Ahora, de esta solución, ¿cómo se prepara esta solución? Dice que es una solución, dice una solución de hidróxido de sodio al 48% en peso. ¿Ya? Al 48% en peso. Entonces, significa que el soluto más el solvente me va a dar la solución, ¿no? Soluto más solvente me da la solución. El soluto es el hidróxido de sodio. Y la solución, esto va a ser el sólido, y la solución va a ser hidróxido de sodio acuoso, ¿ya? Acuoso. Entonces tenemos que la solución representa el 100%. Y según datos del problema, el 48% es el soluto. El soluto representa el 48%. Si nosotros tenemos 100 kilogramos de solución, 100 kilogramos de solución, entonces, ¿qué masa tenemos de soluto? La masa de soluto sería 100 por 48 entre 100. Sería 48 kilogramos de soluto. En este caso, hidróxido de sodio. Expresado en gramos, sería 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Se va kilogramo con kilogramo. Entonces, la masa sería igual a 48.000 gramos.
48.000 gramos, la C o la D. Esa sería la respuesta. La C o la D. 48.000 gramos. Podría ser la C la respuesta. O podría ser la D la respuesta. La C o la D. ¿Qué más nos piden? Y el número de equivalentes gramos que se va a utilizar. Ah, ya, faltaría calcular el número de equivalentes. ¿Cómo se calcula el número de equivalentes? Matemáticamente, vamos a ponerlo por acá. El número de equivalentes, vamos a ponerlo así, el número de equivalentes va a ser igual a la masa sobre la masa equivalente. ¿Qué es lo que nos falta? La masa equivalente o peso equivalente, pues, ¿no? Eso es lo que nos falta. Entonces, para el caso del hidróxido de sodio, su fórmula es NaOH. Su peso fórmula sería 23 más 16 más 1, me daría 40. Entonces, la masa equivalente para el hidróxido de sodio sería 40 sobre teta. Pero el hidróxido de sodio solo tiene un hidróxido. Y si solo tiene un hidróxido, teta vale 1. Entonces, su masa equivalente va a ser 40 sobre 1. ¿Pero por qué? Porque solo hay un OH en el hidróxido de sodio. Listo, ya podemos calcular el número de equivalentes. Entonces, el número de equivalentes sería igual. El número de equivalentes sería igual a la masa, que es 48.000, sobre la masa equivalente, que es 40. Entonces, el número de equivalentes, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 48.000 entre 40? 48.000 entre 40. 1.200. Esa respuesta sería 1.200. Entonces acá sale 1.200. 1.200. 1.200. Y 1.200 está acá. La respuesta es la D. 1.200 equivalentes. ¿Listo? Continuamos. Ejercicio número 7. Dice acá, el pH de una solución que se obtiene al disolver 2 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de magnesio en 40 mililitros de agua es... Ya está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay que hallar la molaridad. Pues con la molaridad vamos a trabajar. Entonces nosotros decimos, la molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Entonces la molaridad va a ser igual. El número de moles es 2 por 10 a la menos 4 moles. Sobre el volumen, que es 40 mililitros. Pero el volumen debe estar expresado en litros, ¿ya? En litros. Entonces, factor de conversión. 1 litro tiene 1.000 mililitros. Mililitros se va con mililitros. Entonces, la molaridad, ¿a qué va a ser igual? Hay que hacer el cálculo, pues, ¿no? Vamos a ver cuánto sale. Sería 2 por 10 elevado a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Dividido entre 40. 40 entre 1.000. Y eso me va a dar, ¿cuánto da? 5 por 10 a la menos 3. Tenemos acá que la molaridad va a ser 5 por 10 a la menos 3. Esto sería mol sobre litro. Ya tenemos la molaridad. Pero me están pidiendo el pH. Veamos. Si nosotros tenemos acá al hidróxido de magnesio, vamos a decir que él tiene una ionización del 100%. Y vamos a asumir que él se ioniza al 100%. Si su ionización es del 100%, diremos que el magnesio tiene una carga de más 2. Y el hidróxido, saldrían 2 hidróxidos. Ahí está. La relación acá sería de un hidróxido de magnesio te genera un magnesio y 2 hidróxidos, ¿no? La relación es de 1 a 1 con el magnesio, pero de 1 a 2 con respecto al hidróxido. Entonces,
nosotros vamos a decir que tenemos de hidróxido de magnesio una concentración de 5 por 10 a la menos 3. En un inicio de magnesio va a haber 0, no hay magnesio y no hay hidróxido. Se ioniza todo, porque el 100% significa que todo se va a ionizar. Va a quedar 0, no queda nada. Y de magnesio vamos a tener 5 por 10 a la menos 3. Y de hidróxido vamos a tener 2 veces 5 por 10 a la menos 3. Entonces de acá yo relaciono que la concentración de los iones hidróxido es 5 por 10 a la menos 3. Entonces de acá decimos la concentración de los iones hidróxido va a ser igual a 2 por 5 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto es 2 por 5? 2 por 5 es 10. Y 10 por 10 a la menos 3, la concentración del ion hidróxido sería 2 por 5 es 10. 10 por 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 2. Ya, 10 a la menos 2. Ahora sí, si yo tengo la concentración de iones hidróxidos, calculo el pOH, que sería igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidróxidos. Entonces, el pOH, ¿a cuánto sale? El pOH sería igual. Claro. Ah, claro, ¿verdad? Ya nos hemos pasado 1 hora, jóvenes. 1 hora. Bien, les daría las claves nada más. El pOH, ¿cuánto sería? Tenemos acá menos logaritmo de 10 a la menos 2. Entonces el pOH sería igual acá a 2. Pero te están pidiendo el pH. Recordando, el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, el pOH vale 2 más el pH es igual a 14. Entonces, el pH, ¿cuánto vale? 12. Y la respuesta sería la D de dado, ¿ya? Entonces, en el problema 7, la respuesta sería, la D de dado, ¿ya? La D de dado. 7D de dado. Seguimos. En el problema 8, ¿qué tenemos? Las reacciones de neutralización se producen al mezclar determinados volúmenes de soluciones ácidas con soluciones básicas, también conocidas como alcalinas. Determina el volumen expresado en sistema internacional del hidróxido de sodio 0,1 normal, que se requiere para neutralizar 60 mililitros de ácido sulfúrico 0,4 molar. Bueno, acá lo que tienen que utilizar es normalidad por volumen igual a normalidad por volumen, ¿ya? Acá tenemos del hidróxido de sodio y acá del ácido sulfúrico. Aquí teta es igual a 1 y acá teta sería igual a 2. ¿Ya? Entonces tenemos acá, para el hidróxido de sodio, tenemos normalidad 0,1. Volumen es justo lo que nos piden. Normalidad del ácido sulfúrico, tenemos la molaridad, que es 0,4. Multiplicamos con el valor de teta, que vale 2, por el volumen, que son 60 mililitros. Entonces el volumen aquí saldría. Sería 0,4 por 2 por 60 entre 0,1. Y eso me daría 480. Tenemos 480 mililitros de hidróxido de sodio, pues, ¿no? Entonces el volumen sería 480 mililitros, factor de conversión, 1 litro, 1000 mililitros. Y 1 metro cúbico sería 1000 litros. Litro se va con litro, mililitros se va con mililitros. El volumen sería igual a 4,8 por 10 al cuadrado. 3 y 3, 6 sería a la menos 6 metros cúbicos. El volumen sería 4,8 por 10 a la menos 4. ¿Ya? 10 a la menos 4. ¿Ya? 4,8 por 10 a la menos 4. La respuesta sería la D. ¿Ya? La D la respuesta. 8D. En la 9, el volumen en mililitros de solución de hidróxido de potasio 0 molar necesario para neutralizar completo. Se parece a la anterior, jóvenes. Parecida, ¿no? Les tiene que estar saliendo la respuesta, la D. Ya, la D de dado. 9D de dado. 9D de dado. Y la 10, jóvenes, dice, cuando el valor del pH de una solución es 3, tiene una concentración 10 a la 3. Mira,
Si el pH vale 3, si el pH es igual a 3, entonces la concentración de iones hidrógeno sería 10 a la menos 3. ¿Qué le faltó acá? El signo. Acá han puesto 10 a la más 3. Eso sería incorrecto, es falso. Una solución de pH 3. Si pH es 3, significa que su concentración de iones hidrógeno es 10 a la menos 3. Y la de la otra solución, su concentración de iones hidrógeno sería 10 a la menos 4. Lo dividimos. Y la concentración del primero es al segundo. ¿Cuánto da esto? Del primero al segundo. Esto sería a 10, 10 a la 1. Quiere decir que la concentración del ion hidrógeno 1 es igual a 10 veces la concentración del ion hidrógeno 2. Entonces, una solución con pH 3 es 10 veces más ácida que una solución con pH 4. Bueno, sí, eso es verdadero. Y la respuesta sería la B. 10B. 10B. Ya, 10B. Y nada más, pues, ¿no? Ahora, con respecto a Proust, ¿qué decía Proust? Proust decía, en todo compuesto, la relación proporcional entre las masas de los elementos que lo constituyen es definida y constante. Por ejemplo, podemos poner el caso del agua. En el caso del agua, ¿no? La relación, ¿no? Según Proust, el agua tiene una masa de hidrógeno que sería 1 por 2, sería 2 gramos de hidrógeno. Y una masa de oxígeno que sería 16 por 1, 16 gramos de oxígeno. Entonces la relación de la masa de hidrógeno a la masa de oxígeno sería de 2 a 16 y de 1 a 8. Se establece una relación de 1 a 8. Según la ley de Proust, la relación de masas para el agua sería de 1 a 8. Y eso es fijo, constante, definido. Y eso se conoce como la ley de Proust. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Es relación de masas. Relación de masas. O sea, el agua, para el agua, la masa de hidrógeno es a la masa de oxígeno. La masa de hidrógeno es a la masa del oxígeno, como 1 es a 8. Si fuese el peróxido de hidrógeno, la masa de hidrógeno es a la masa de oxígeno, 2 por 1 sería 2 y 16 por 2 sería 32. La relación sería de 1 a 16. Esa es la proporción. La relación en la formación de este compuesto es de 1 a 16. ¿Se entendió? Profesor, Sí, dime. profesor, una consulta. En una reacción química, el tita es el número de electrones involucrados en la reacción, ¿verdad? Para una reacción redox, sí. Ah, ya, listo, profe, gracias. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Chicos, no se vayan. Promesas son promesas. Ya voy a aprender. Espérense, no sé hasta... Hoy mi grabación, espérense.